LG el GOAT reencarnando en la Biblia. Capítulo 1, el bautismo de LG el GOAT Manu. Río Jordán. Edad de LG el GOAT Manu, 25 años. Año 30 después de Cristo. Entonces vino LG el GOAT Manu de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. LG el GOAT Manu respondió y dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le permitió. LG el GOAT Manu, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 2, la tentación en el desierto. Desierto de Judea. Edad de LG el GOAT Manu, 25 años. Año 30 después de Cristo. Entonces LG el GOAT Manu fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. LG el GOAT Manu respondió: También está escrito: No tentaréis al Señor vuestro Dios. El diablo le llevó otra vez a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces LG el GOAT Manu dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y al solo serviréis. Y el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Capítulo 3, el llamado de los primeros discípulos. Mar de Galilea. Edad de LG el GOAT Manu, 25 años. Año 30 después de Cristo. Y andando LG el GOAT Manu junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, remendando sus redes, y les llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Capítulo 4, el primer milagro en Cana. Caná de Galilea. Edad de LG el GOAT Manu, 25 años. Año 30 después de Cristo. Al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y fue invitado allí LG el GOAT Manu con sus discípulos. Faltó el vino, y algunos sirvientes se inquietaban. LG el GOAT Manu, viendo aquello, se dirigió a los sirvientes y dijo: Llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo LG el GOAT Manu en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Capítulo 5, la multiplicación de los panes y peces. Región de Betsaida. Edad de LG el GOAT Manu, 26 años. Año 31 después de Cristo. Al anochecer, los discípulos se acercaron y dijeron: El lugar es desierto y la hora avanzada, despide a la multitud para que compren alimento. Pero LG el GOAT Manu dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, los bendijo. Los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Capítulo 6, la purificación del templo. Templo de Jerusalén. Edad de LG el GOAT Manu, 26 años.
Año 31 después de Cristo. Al entrar en el templo, vio que vendían bueyes, ovejas y palomas, y cambistas sentados. Haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos fuera del templo. Volcó las mesas de los cambistas y derramó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sus discípulos recordaron que está escrito: El celo por tu casa me consume. Capítulo 7, la última cena y el lavatorio de los pies. Jerusalén. Edad de LG el Goatmanu, 27 años. Año 33 después de Cristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo LG el Goatmanu que su hora había llegado, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Durante la cena, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le preguntó: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? LG el Goatmanu respondió: Lo que hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro insistió: No me lavarás los pies jamás. LG el Goatmanu dijo: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro añadió: Entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Después, LG el Goatmanu, volviendo a la mesa, dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Si yo, siendo vuestro señor y maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó la copa, dio gracias y dijo: Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dijo además: Uno de vosotros me va a entregar. Ellos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Pedro hizo señas a Juan para que preguntase. Y Juan, recostado sobre el pecho de LG el Goatmanu, dijo: Señor, ¿quién es? LG el Goatmanu respondió: A quien yo dé el bocado que moje. Y mojándolo, lo dio a Judas Iscariote. Luego dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Capítulo 8, oración en Getsemaní, traición y arresto. Huerto de Getsemaní. Edad de LG el Goatmanu, 27 años. Año 33 después de Cristo llegó LG el Goatmanu con sus discípulos al huerto llamado Getsemaní. Y dijo: Sentaos aquí, en tanto que voy y oro. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, velad y orad. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro y oró, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió y los halló dormidos. A Pedro le dijo: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Volvió a orar por segunda y tercera vez. Y mientras aún hablaba, llegó Judas, y con el gran multitud con espadas y palos facilitada por los principales sacerdotes y ancianos. El traidor les había dado señal, diciendo: Al que yo besé, ese es, prendedle. Y al momento se acercó a LG el Goatmanu, y le besó en la mejilla, diciendo: Salve, maestro. Entonces prendieron a LG el Goatmanu. Capítulo 9, la negación de Pedro. Patio del sumo sacerdote. Edad de LG el Goatmanu, 33 años. Año 33 después de Cristo. Pedro siguió a LG el Goatmanu de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y sentado con los criados calentándose al fuego. Una criada le vio y dijo: Tú también estabas con él. Pero él negó diciendo: No sé lo que dices. Y entró a la puerta otro, y la criada dijo a los que estaban allí: Aquel también estaba con él. Él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de LG el Goatmanu que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y salió fuera llorando amargamente. Capítulo 10, flagelación y primera estación del Vía Crucis. Fortaleza Antonia, Jerusalén. Edad de LG el Goatmanu, 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo.
Pilato volvió a hablar al pueblo reunido y les dijo: ¿Qué, pues, queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaron de nuevo: Crucificadle. Pilato les dijo: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte: Crucificadle. Crucificadle. Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás, y entregó a Elegén el Goatmanu, después de haberle hecho azotar, para que fuese crucificado. Los soldados del gobernador tomaron a Elegén el Goatmanu y le llevaron dentro del pretorio. Reunieron a toda la compañía y le desnudaron. Le pusieron un manto púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la colocaron sobre su cabeza. En su mano derecha pusieron una caña a modo de cetro. Y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le escupían, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Luego de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Mas antes de eso, lo ataron al pilar de la flagelación. Y allí los soldados, por orden de Pilato, desnudaron su espalda. El látigo tenía puntas de hueso y metal, y con cada golpe desgarraba su carne. Golpearon su espalda, sus costados y sus piernas, una y otra vez. Los presentes, muchos de ellos en silencio, otros riendo cruelmente, no comprendían que aquel sufrimiento era el precio por su redención. Su sangre salpicaba el suelo de piedra, mientras sus labios no proferían reproche alguno. El látigo descendía con ritmo cruel, y cada vez dejaba huella más profunda. Su rostro sudaba sangre mezclada con polvo. Sus hombros temblaban. Mas Elegén el Goatmanu permanecía firme, sin gritar, sin maldecir. Finalmente, cesaron los golpes. El centurión dio la señal y le desataron. Cayó de rodillas, exhausto, cubierto de sangre. Le pusieron de nuevo sus vestiduras, ahora pegadas a sus heridas como fuego ardiente. Capítulo 11, segunda estación del Vía Crucis, Elegén el Goatmanu carga con la cruz. Patio del Pretorio, Jerusalén. Edad de Elegén el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Evangelio según San Juan 19 y 17. Y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Los soldados romanos, tras azotarle, burlarse de él y colocarle nuevamente sus ropas manchadas de sangre, le sacaron del pretorio. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, y la brisa arrastraba el polvo del patio donde aún quedaban las huellas rojas del látigo. Frente a él yacía el madero tosco, pesado, largo. Aún mojado con la sangre de otros, ahora sería suyo. Uno de los centuriones, sin decir palabra, señaló el madero con un gesto firme. Elegén el Goatmanu lo miró en silencio, respiró hondo, y sin oponer resistencia, se inclinó hacia la cruz. Con ambas manos sin estar atado rodeó el madero y lo levantó con lentitud, haciendo reposar su peso sobre el hombro derecho. Sus brazos se aferraron a la madera por voluntad propia, no por coacción. La multitud guardaba silencio. Algunos se burlaban, otros lo miraban con compasión. Sus ojos, aunque cansados, seguían claros, fijos en la ruta que lo llevaría hasta la colina. No se quejaba, no suplicaba, no se negaba. Cargaba con la cruz como quien cumple la misión más alta jamás encomendada a un hombre. Los soldados le empujaban con las lanzas a avanzar. El madero crujía bajo su peso, y las astillas se le clavaban en los hombros y en la espalda, ya abierta por los latigazos. Cada paso era un acto de entrega, cada huella en el polvo era una declaración de amor silencioso. No le ataron las manos. Nadie tuvo que forzarle. Fue él mismo quien, abrazando la cruz, la cargó por la ciudad que le había condenado. Los tambores retumbaban a lo lejos. Los gritos de la gente iban y venían, como olas agitadas. Pero en su interior reinaba una paz inquebrantable, porque sabía que aquel camino no era de derrota, sino de cumplimiento. Y así fue como Elegén el Goatmanu, libre de ataduras físicas, cargó la cruz que salvaría al mundo, iniciando la marcha hacia el Calvario, llevando sobre sí el peso de las ofensas, la injusticia, el abandono, el pecado, y también la esperanza de una redención que nadie entonces comprendía. Capítulo 12, tercera estación, Elegén el Goatmanu cae por primera vez. Calles de Jerusalén, camino al Golgota. Edad de Elegén el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Isaías 53, 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados.
Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y fue golpeado para que nosotros pudiéramos ser salvados. La calle era estrecha, empinada y desigual. A los lados se agrupaban hombres, mujeres y niños. Algunos miraban con compasión, otros con indiferencia. Unos lloraban en silencio, otros reían sin vergüenza. El aire estaba cargado de polvo, sudor y sangre. LGN el Goatmanu, con la cruz sobre sus hombros, caminaba lentamente. Cada paso era un acto de voluntad pura. La espalda, abierta por los latigazos, ardía con el contacto áspero del madero. La corona de espinas seguía clavada en su frente, haciendo brotar gotas rojas que se mezclaban con su sudor. Sus pies descalzos tropezaban sobre las piedras del camino. Las piernas le temblaban, no por miedo, sino por el peso del dolor acumulado. No hablaba. No reprochaba. No suplicaba. Y entonces sucedió. En una curva del camino, cuando el peso de la cruz cayó por un instante hacia un lado, su cuerpo no lo resistió más. Sus rodillas se doblaron. El madero crujió al caer contra el suelo. LGN el Goatmanu se desplomó de lado, y la cruz le siguió, golpeándole con fuerza el hombro ya herido. El suelo frío y sucio recibió su cuerpo. Sus manos se abrieron, pero no soltaron la cruz. Su rostro quedó vuelto hacia el polvo. Y en ese instante, todo el dolor del mundo pareció reunirse sobre él. Los soldados le gritaron: «Levantaos. Continuad». Uno de ellos alzó su lanza, otro le empujó con el pie. Pero él no respondió con ira ni con lamento. Respiró hondo, cerró los ojos unos segundos, y apoyando sus manos ensangrentadas en el suelo, comenzó a incorporarse. La gente observaba, pero nadie se movía. Su caída no fue una derrota, sino una enseñanza. Mostró que aún el más fuerte puede caer, pero también que el verdadero valor está en levantarse. Y así lo hizo. Con esfuerzo, bajo el peso de la cruz y del sufrimiento, LGN el Goatmanu se levantó. Tomó de nuevo la cruz, la ajustó a sus hombros heridos, y reanudó la marcha hacia el Calvario. No dijo palabra. No pidió ayuda. No buscó compasión. Solo caminó, con el corazón lleno de obediencia y el alma firme en su propósito. Capítulo 13, cuarta estación, LGN el Goatmanu encuentra a su madre. Calles de Jerusalén, cerca del mercado. Edad de LGN el Goatmanu, 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Lucas 2 y 34-35. Simeón les bendijo, y dijo a María su madre: «Este está puesto para caída y resurrección de muchos en Israel, y para señal que será contradicha y una espada traspasará también tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos». Corazones. Las calles de Jerusalén resonaban con los gritos del gentío, el golpeteo de las armaduras romanas, y el chirrido de la madera de la cruz que LGN el Goatmanu cargaba con dignidad silenciosa. Su cuerpo estaba herido, y su espíritu sostenido solo por la misión que había aceptado. El polvo de la ciudad, al mezclarse con su sangre, dejaba huellas oscuras tras cada paso. Pero entonces, a la distancia, entre los rostros, entre la multitud, una mirada le alcanzó. Allí estaba ella. Su madre. Ella no gritaba. No interrumpía. No intentaba detener nada. Solo estaba allí, de pie, en el margen del camino, entre las sombras del pueblo. Sus ojos eran como dos espejos inmóviles que reflejaban tanto amor como dolor. Había aceptado en silencio que su hijo, el que había llevado en su vientre, el que había criado con sus manos, ahora caminaba hacia la cruz. Sabía desde hacía años que el momento llegaría. Simeón lo había profetizado en el templo: «Una espada traspasará tu alma». Y la espada, ahora, le atravesaba de parte a parte. Pero no huía. LGN el Goatmanu, al verla, se detuvo un instante. El sudor caía por su frente, y sus labios resecos no articularon palabra. Solo la miró. Con los ojos de un hijo que ama hasta el fin. Con los ojos de un Salvador que sabe que no puede protegerla de aquello que debe suceder. Y ella, su madre, tampoco dijo nada. No era necesario. Se miraron. Se comprendieron. Ella no pidió un milagro. No buscó cambiar el destino. Solo permaneció, firme, valiente, ofreciéndole su compañía, su dolor, su oración silenciosa. Un soldado lo empujó con brusquedad por la espalda. La cruz se balanceó, y él retomó la marcha, pero aquel instante había quedado grabado en el cielo y en la tierra. El momento en que una madre encontró a su hijo camino al sacrificio, y, sin derrumbarse, lo acompañó con el alma. Capítulo 14, quinta estación,
Simón de Cirene ayuda a LGN el Goatmanu a llevar la cruz puerta occidental del templo, Jerusalén. Edad de LGN el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Marcos 15 y 21 Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. El sol caía vertical sobre las piedras del camino, y el calor se mezclaba con el sudor y el polvo. La procesión avanzaba con lentitud. La multitud murmuraba, y los soldados se impacientaban con cada tropiezo. LGN el Goatmanu, aunque determinado, caminaba ya con extrema dificultad. Sus rodillas temblaban, y la cruz se deslizaba peligrosamente hacia el suelo a cada paso. Fue entonces cuando uno de los soldados, al ver que no llegaría al Gólgota sin desfallecer, escaneó con la mirada a los presentes y vio a un hombre robusto, moreno por el trabajo al sol, que pasaba en ese instante cerca del grupo. Lo detuvieron con una orden tajante: tú. Llevad la cruz. El hombre, sorprendido, no tuvo opción. Era Simón de Cirene, que acababa de regresar del campo, cansado, con la ropa manchada por la tierra del trabajo. Miró al condenado, miró la cruz, y dudó. Pero algo en los ojos de LGN el Goatmanu lo detuvo. Aquellos ojos, llenos de dolor, no pedían, pero agradecían. No suplicaban, pero hablaban. Simón rodeó el madero y lo tomó sobre sus hombros. El peso lo sorprendió, no solo era madera, era sufrimiento acumulado. Era peso humano, espiritual, histórico. LGN el Goatmanu continuó caminando junto a él, ahora algo aliviado, pero no por descansar, sino por no cargar solo lo que era suyo. No se dijeron palabra. Ninguno de los dos necesitaba explicar nada. La multitud seguía observando. Muchos no comprendían lo que significaba que otro tomara parte de aquella cruz. Pero Simón, desde ese instante, no volvió a ser el mismo. Porque al tocar aquel madero, al compartir ese camino, algo le fue revelado. Entre empujones, latigazos y piedras sueltas, los dos avanzaron. Uno por misión. Otro por providencia. La cruz ya no iba sola, ni solo iba sobre los hombros del que estaba condenado, sino también sobre los de un hombre del pueblo, elegido sin aviso, para representar al mundo entero en ese acto de ayuda, aunque forzada, al Redentor. Y así, Simón de Cirene se convirtió en el primer hombre que, sin ser soldado, discípulo ni enemigo, caminó junto a LGN el Goatmanu con la cruz sobre su espalda. Capítulo 15, sexta estación, la Verónica limpia el rostro de LGN el Goatmanu. Callejón del Mercado de los Inciensos, Jerusalén. Edad de LGN el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Isaías 53, 2-3. Creció como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le vimos, mas sin atractivo para que le deseásemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como uno de quien los hombres apartan el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. El aire se había tornado más denso. Los rostros en la multitud se multiplicaban, pero eran cada vez más fríos. Algunos seguían al condenado por curiosidad, otros por costumbre, pocos por compasión. LGN el Goatmanu caminaba con dificultad creciente. Aunque Simón aún le ayudaba con parte del peso, el dolor del cuerpo y del alma se manifestaba en su semblante. Su rostro estaba desfigurado. Sudor, sangre, tierra, sal. Sus ojos apenas se distinguían por entre las líneas secas de lodo escarlata que caían desde su frente coronada de espinas. Y en medio de ese oleaje humano indiferente, se abrió paso una figura inesperada. Era una mujer. Vestía modestamente, pero con firmeza. Sus ojos estaban empapados de lágrimas, pero sus manos no temblaban. La Verónica. No gritó. No pidió permiso. No temió al látigo ni al escudo. Simplemente avanzó. Se colocó frente a LGN el Goatmanu, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los soldados se sobresaltaron, pero ninguno actuó. Ella desenrolló un paño de lino blanco que llevaba consigo, quizás destinado a los muertos, o quizás guardado para momentos que solo el alma conoce. Con ternura y reverencia, lo alzó y lo colocó sobre el rostro herido del condenado. No limpió con prisa ni con nerviosismo, sino con la delicadeza de quien toca lo más sagrado. Con cada toque, parecía querer absorber el dolor, refrescar el alma, aliviar el peso invisible. LGN el Goatmanu no se opuso. Tampoco habló. Simplemente cerró los ojos mientras el lienzo acariciaba las heridas. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Cuando ella retiró el paño, el rostro de él había quedado impreso sobre la tela.
No como una pintura, no como un rastro físico, sino como una verdad marcada en el tejido del mundo. Era un rostro de sufrimiento, pero también de majestad. Una imagen que ningún pincel podría haber creado. La Verónica no dijo palabra. Tampoco mostró el paño a nadie. Lo dobló, lo guardó en su pecho, y se retiró entre la multitud, que ahora la miraba con mezcla de asombro y silencio. El Goatmanu volvió a abrir los ojos, y aunque su cuerpo seguía herido, algo de ternura se había sembrado en medio del castigo. Una mujer anónima había hecho lo que muchos no se atrevieron, acercarse al sufrimiento con amor. Capítulo 16, séptima estación, el Goatmanu cae por segunda vez calle de las columnas, Jerusalén edad de el Goatmanu. 33 años viernes de Pascua, año 33 después de Cristo Lamentaciones 3, 1 a 2, 9, 16. Yo soy el hombre que ha visto el sufrimiento bajo el látigo de su furor. Han torcido mis senderos, me han destrozado, han quebrado mis dientes con guijarro, me han revolcado en la ceniza. El camino se estrechaba entre columnas antiguas, gastadas por el paso de los siglos. La piedra irregular golpeaba con crueldad los pies desnudos de el Goatmanu, que avanzaba tambaleante. La sangre aún descendía desde sus sienes y sus hombros, mezclándose con el polvo y el sudor. El peso del madero, que volvía a cargar tras la ayuda de Simón, ya no era solo físico, era el mundo entero. Y entonces ocurrió. Sus rodillas cedieron. Sus manos rozaron la tierra, sus dedos se hundieron en las pequeñas piedras del suelo. La cruz cayó de lado, y con un gemido que no se alzó en grito, el Goatmanu volvió a caer por segunda vez. Desde la multitud, un grito estalló. «Coño, pero si no ha hecho nada», rugió Destru, apretando los puños. Su rostro estaba rojo de ira contenida. «¿Por qué mierda le hacéis esto? No ha matado, no ha mentido, no ha robado. Solo dijo la verdad», joder, gritó PX empujando con rabia a quien intentaba detenerlo. «Hijos de puta», vociferó PX Onyx Storm, con lágrimas desbordando de sus ojos. Su voz rompía entre rabia y llanto. «Esto es lo que os sale de los huevos. ¿Flagelar a quien ha dado amor y palabra viva?» Volfavilhex, con el rostro endurecido, habló con gravedad, sin alzar la voz, pero cada palabra suya era como una espada. «Esto no lo perdona ni Alá. Ni uno solo de estos golpes está justificado. Si creéis que esto es justicia, arderéis en lo que no puede apagarse. Él no os pertenece, pero le estáis destrozando como si fuera vuestro enemigo. No lo es. Él no os ha hecho daño, y os portáis como bestias». Destru, sin apartar la mirada de su amigo en el suelo, susurró con rabia: «Manu, no debería estar pasando esto». Su voz temblaba. «Tú siempre fuiste el que ayudaba, el que escuchaba, el que no juzgaba. No mereces esta mierda». Los demás miembros del server de Discord Dark Diamond, dispersos entre la multitud, también gritaban desde sus corazones desgarrados: «Levantaos, Manu. No estáis solo, os seguimos hasta donde sea, hermano, no somos como ellos, estamos con vos hasta el final». El Goatmanu alzó su rostro desde el suelo. Sus labios estaban partidos, sus párpados hinchados, pero sus ojos brillaban. No con rabia. No con derrota. Sino con algo más alto. Un amor tan puro que dolía más que los clavos que vendrían después. Miró a sus amigos. Y aunque no podía hablar, su mirada lo dijo todo: «Gracias por no abandonarme». Se apoyó con fuerza en su rodilla derecha, empujó el suelo con su brazo izquierdo, y poco a poco, con el cuerpo entero temblando, volvió a ponerse de pie. Y entonces ocurrió algo invisible al ojo humano. Una fuerza espiritual pareció abrazarle desde todos lados. Era la lealtad de aquellos que lo amaban de verdad. De sus padres. De Volfavilhex, que aunque musulmán, le defendía con valor. De Destru, que siempre le llamó Manu. De Zekrot y Onyx Storm, que le llamaban Manuel con cariño. Y de todos los del server Dark Diamond, que gritaban con el alma. Esa fuerza no venía del cielo ni de los soldados, sino del lazo más fuerte que existe, el de quienes reconocen el alma justa cuando la ven. El Goatmanu se echó de nuevo la cruz al hombro. Y siguió. Capítulo 17, octava estación, el Goatmanu consuela a las hijas de Jerusalén. Vía Dolorosa, Jerusalén edad de el Goatmanu. 33 años viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Lucas 23 y 28, 31. Mas el Goatmanu, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí,
Vendrán días en que se dirá, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Comillas porque si en el árbol verde hacen esto, en el seco que no se hará aún con el cuerpo quebrado y cada paso convertido en lucha, el Goatmanu mantenía el rostro en alto. La calle se estrechaba, y el sol del mediodía quemaba la piel herida. En medio del tumulto de soldados, curiosos y verdugos, un grupo de mujeres se abría paso. Sus rostros no eran extraños ni forasteros. Sus ropajes llevaban la tierra de su ciudad. Eran las hijas de Jerusalén. Al ver al inocente pasar, marcado, sangrante, arrastrando sobre sus hombros la cruz de los hombres, ellas lloraban. Algunas gemían en voz alta, otras contenían el llanto con las manos en la boca. No gritaban insultos ni maldiciones. No querían milagros. Solo lloraban por él, y por lo que el pueblo permitía que se hiciera con su vida. El Goatmanu detuvo su paso. Sus rodillas temblaban, pero su alma permanecía firme. Alzó la mirada hacia ellas. La multitud se calló por un instante. Y entonces habló. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, dijo, con voz ronca, pero clara como el agua de un pozo profundo, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ellas se miraron unas a otras, sin comprender al inicio. Pero él no bajó la mirada. Porque vendrán días en que diréis, bienaventuradas las que nunca fueron madres, y desearéis no haber tenido vientres ni pechos. Porque los días serán duros, y los corazones, duros como la piedra. Su rostro se endureció un instante, no de rabia, sino de compasión pura. Entonces diréis a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde, el sano, el vivo, hacen esto, ¿qué harán con el seco, con el que no da fruto? El silencio era total. Las mujeres lo escuchaban temblando, algunas con las manos aún en la boca. Había fuego en sus ojos, pero también esperanza. Una de ellas, con voz quebrada, dijo, no sois culpable. No lo sois. Y aún así cargáis la cruz de todos. Otra susurró, nosotros, vosotras. Jerusalén no os merece. Y otra más, cayendo de rodillas, gritó entre sollozos, perdonadnos, Goatmanu. No todos os abandonamos. El Goatmanu no respondió con palabras. Solo asintió. Luego, con un suspiro profundo, volvió a tomar la cruz sobre su hombro, y siguió caminando. Y mientras avanzaba, las hijas de Jerusalén lo siguieron con la mirada. Sus lágrimas ahora ya no eran solo de tristeza, sino de despertar. Porque habían visto al justo, al inocente, al que hablaba con verdad, ser arrastrado al sacrificio. Y sabían, en el fondo de su alma, que aquel día sus nombres serían recordados, porque lloraron por el que no era culpable. Capítulo 18, novena estación, el Goatmanu cae por tercera vez calle del Gólgota, entrada del monte Calvario edad de el Goatmanu. 33 años viernes de Pascua, año 33 después de Cristo Isaías 53, 6-7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el castigo de todos nosotros cayó sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El camino final hacia el Calvario era más empinado, más seco, más cruel. Los pies descalzos de el Goatmanu sangraban a cada paso. La espalda, marcada por la flagelación, rozaba las astillas del madero. El sol ardía sobre la tierra como una advertencia del juicio de los hombres. La cruz parecía pesar más que antes, como si cada pecado de los siglos le fuera añadidito paso a paso. El polvo se pegaba a su sudor. Su aliento era cada vez más corto. La multitud seguía alrededor, dividida entre curiosos, indiferentes, fieles, y traidores. Y entonces, sin anuncio, sus piernas volvieron a ceder. Por tercera vez cayó. El golpe fue más fuerte, más seco. Su hombro golpeó la piedra del suelo, y su rostro quedó de lado, rozando la tierra de Jerusalén. Un gemido silencioso cruzó sus labios. Pero no maldijo. No gritó. No pidió que se detuviera aquello. Desde atrás, un soldado murmuró, levantaos, maldita sea. No tenemos el día entero. Pero no se atrevió a usar el látigo esta vez. En ese momento, la multitud calló. Los que lo seguían Wolf, Destru, Zekrot, Onyx Storm, y los del server de Discord Dark Diamond contenían el grito en la garganta. No querían verlo más en el suelo. Era ya demasiado. Destru,
Con los ojos ardientes, apretó los dientes y dijo: «Coño. No puede caer otra vez. Esto es demasiado». Zekrot le tomó del brazo, y aunque no podía evitar temblar, murmuró: «Él nos enseñó a no rendirnos. Aunque lo destruyan. No se rinde». Volfaviljex, de pie entre la multitud, cerró los ojos con respeto. Él es firme. Más que los que lo juzgaron. Más que los que lo golpearon. Este no es un mártir de religión. Este es un alma justa que cae por tercera vez y aún no blasfema. LGN el Goatmanu, con esfuerzo sobrehumano, apoyó el antebrazo en el suelo, presionó el codo y alzó lentamente el pecho. Su cabello caía sobre su rostro cubierto de sangre y tierra. Sus ojos estaban entrecerrados, pero no derrotados. Tardó. Cada segundo era una eternidad. Pero se puso de pie. Con la cruz apoyada otra vez sobre sus hombros desgarrados, dio un paso. Luego otro. Y otro más. Y cuando volvió a andar, todo Jerusalén guardó silencio. Porque aquel hombre, que no era rey ni sacerdote ni rico, estaba enseñando con su dolor algo que nadie más enseñó jamás, que la justicia, el amor y la verdad pueden caer 3 veces, pero también se levantan 3 veces. Capítulo 19, 10ª estación, LGN el Goatmanu es despojado de sus vestiduras cima del Gólgota, Jerusalén edad de LGN el Goatmanu. 33 años viernes de Pascua, año 33 después de Cristo Juan 19 y 23-24. Cuando los soldados me despojaron de ropa, tomaron mis vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. Pero la túnica era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces se dijeron unos a otros: «No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Comillas. Así que de desnudo ante el mundo, el Gólgota se alzaba como una herida abierta sobre la ciudad. El aire se tornaba más espeso a cada paso, y el suelo temblaba con el clamor de las multitudes. LGN el Goatmanu, con la cruz ya al borde de la cima, cayó de rodillas por el peso de su cuerpo exhausto. Allí, en aquel lugar donde se ejecutaba a los que el sistema llamaba culpables, lo esperaban verdugos con rostros curtidos, ajenos al sufrimiento, acostumbrados a matar sin mirar. Uno de ellos asintió al otro. Con un gesto simple, sin palabras, le ordenaron que se desnudara. Los soldados no esperaron que lo hiciera por voluntad. Con manos rudas le arrancaron la túnica empapada en sangre, esa prenda tejida sin costura, regalo de alguien que alguna vez le amó. Sus brazos se alzaron con dolor cuando le alzaron la prenda por encima de la cabeza, desgarrando las costras aún frescas de las heridas en la espalda. No le rompieron la túnica. No por respeto, sino porque sabían que valía. Era de una sola pieza. Un objeto útil. Apostaron por ella. «No la rasguéis», dijo uno. «Echemos suertes». Tiraron dados a los pies del condenado. Y mientras LGN el Goatmanu quedaba desnudo ante todos, ellos reían como si el acto fuera un juego. Sus amigos en la multitud contuvieron la furia. Destru, con las manos temblorosas, murmuró: «No es justo, Manu. Esto ya no es castigo, es humillación». Onyx Storm, con la mirada perdida en la imagen de su amigo expuesto ante los hombres, apenas pudo contener las lágrimas. ¿Dónde está el honor de los hombres? Se burlan de su pudor como si no tuviera dignidad. Volfaviljex cerró los ojos con fuerza y exclamó: «Que Alá maldiga esta injusticia, aunque no comparta su fe. Esto es deshonra sin causa». Pero LGN el Goatmanu no se quejaba. Ni pidió que lo cubrieran. Ni escondió su rostro. Su cuerpo era ahora parte del sacrificio. Y su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Los curiosos callaban. Algunos bajaban la cabeza avergonzados. Otros se apartaban, incapaces de mirar. El cielo, que antes ardía de luz, comenzaba a oscurecerse poco a poco. Una brisa seca se levantaba. Y un murmullo invisible recorría Jerusalén. No era viento. Era conciencia. LGN el Goatmanu quedó desnudo, sin ropa, sin protección, sin orgullo humano, pero nunca sin dignidad. Porque aún así, herido, avergonzado ante los ojos de los hombres, no estaba vencido. Seguía en pie. Esperando el siguiente clavo. Sin renunciar. Capítulo 20, 11ª estación, LGN el Goatmanu es clavado en la cruz Monte Calvario, cima del Gólgota edad de LGN el Goatmanu. 33 años viernes de Pascua, año 33 después de Cristo. Narración integrada según tu relato. Me extendieron sobre la cruz. Mis brazos fueron extendidos a los costados, y con clavos, sujetaron mis palmas a la madera.
Un solo clavo atravesó ambos pies, uno sobre el otro, sin arandela, fijándolos a la cruz. El madero fue arrojado al suelo polvoriento. El Goatmanu fue empujado sobre él sin cuidado. Su espalda, abierta por la flagelación, se hundió contra las astillas. Su carne se adhirió a la madera como si la cruz lo reclamara. Pero él no pronunció palabra. 2 soldados le tomaron los brazos. No hubo ceremonia, no hubo compasión. Solo la brutalidad habitual de un sistema que ya no oía el alma de los hombres. Le extendieron los brazos con fuerza. Uno a la derecha. El otro a la izquierda. Fueron extendidos hasta el límite de su carne. Un soldado levantó un clavo. Era grueso, sucio, de hierro tosco. Lo colocó sobre su palma abierta y la sujetó con la rodilla. Luego, sin dudar, alzó el martillo. El primer golpe retumbó como un trueno seco. El segundo fue aún más cruel. El tercero lo atravesó todo, carne, nervios, hueso y madera. El Goatmanu apretó los dientes. Pero no gritó. El martillo se alzó otra vez. Y su otra palma fue clavada del mismo modo. Cada estallido de hierro contra su cuerpo era un eco en el cielo. Sus brazos ya no eran libres. Quedaron extendidos. Fijados a los extremos del madero horizontal, como abrazando al mundo incluso desde el dolor. Un tercer soldado se acercó con el último clavo. Sus pies fueron tomados. Uno sobre el otro, juntos, sin ninguna protección. El clavo fue colocado sin arandela, atravesando ambos de una sola vez. Con fuerza, el martillo descendió. El hierro se hundió. Y el cuerpo entero de el Goatmanu se arqueó de dolor. Una vez fijado, alzaron la cruz. No con delicadeza, sino como quien levanta un mueble. Y la dejaron caer en el hoyo cavado en la roca del Gólgota. El madero cayó con violencia. El cuerpo se sacudió con el impacto. Y el dolor subió por su columna como fuego. Desde abajo, sus amigos lo miraban con impotencia. Destru, con lágrimas de rabia, murmuró entre dientes. Maldita sea. Hijueputas. Lo han clavado como a un ladrón, cuando él no ha hecho ni una mierda mala en su vida. Onyx Storm cayó de rodillas, las manos en el rostro. Zekrot susurró, temblando. Manuel. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no bajaste esa cruz tú mismo? Volfavilhex, sin apartar la vista, murmuró con solemnidad. A veces, hermano mío, Dios permite el dolor de los justos para probar el corazón del mundo. Y este mundo está fallando. Los demás del servidor de Dark Diamond, fieles, apretaban los puños, sabiendo que no lo olvidarían nunca. Arriba, en la cruz, el Goatmanu respiraba con dificultad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Ahora pertenecía al mundo entero. A la historia. A la esperanza. Y sin embargo, su rostro no mostraba odio, sino compasión. Él estaba clavado. Pero el amor no estaba sujeto por clavos. Capítulo 21, 12ª estación, el Goatmanu muere en la cruz Monte Calvario, Jerusalén. Edad de el Goatmanu, 33 años. Viernes de Pascua, cerca de la hora novena, 3 p.m., año 33 después de Cristo. Lucas 23 y 46, Juan 19 y 28:30, Mateo 27 horas y 46 minutos, Marcos 15 y 34, Juan 19 y 26:27, Lucas 23 y 34, Lucas 23 y 43. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cielo se oscureció como si la creación se rehusara a mirar. El aire, antes cálido, ahora era un viento frío que azotaba las mejillas de los presentes. El Gólgota no era ya solo una colina, era el centro mismo del sufrimiento del mundo. El Goatmanu colgaba de la cruz. Los clavos en sus palmas ya no sangraban, la sangre se había secado, formando costras entre sus dedos. Sus pies, aún clavados juntos, mostraban temblores involuntarios. Su boca estaba seca. Sus labios partidos. Y su rostro, cubierto de sudor, polvo y sangre, aún conservaba una luz que ni el dolor pudo apagar. Murmuró con voz casi inaudible, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se rieron al oírlo. Uno, burlón, alzó la ceja. ¿Perdonar? ¿A nosotros? Y siguieron jugando a los dados a los pies de la cruz. Un ladrón crucificado a su derecha le gritó, si eres quien dices ser, sálvate y sálvanos. Pero el otro ladrón, a la izquierda, le miró con reverencia, aún colgado del madero, y le dijo con la poca voz que le quedaba, Manu, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Goatmanu lo miró,
con los ojos casi cerrados por el dolor, y respondió con la dulzura de una promesa que va más allá de la muerte: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un estremecimiento recorrió los cuerpos de sus amigos abajo. Juan, el más joven de los discípulos, lloraba en silencio. A su lado estaba SVG Destru, con los ojos firmes, aunque el rostro empapado en lágrimas. LGN el Goatmanu miró a su madre, cuya alma era atravesada como por una espada invisible, y luego dirigió la mirada hacia Destru, aquel amigo fiel que se mantuvo hasta el final. Mujer, Ea y tu hijo, dijo con esfuerzo. ¿Y tú? Volvió su rostro hacia Destru. Ea y tu madre. Destru no respondió con palabras, pero desde ese momento, cuidó de ella como lo haría un hijo. El sol desapareció tras nubes pesadas. El silencio se volvió espeso, como si el universo aguantara el aliento. Entonces LGN el Goatmanu habló una vez más, esta vez con voz alta, como un grito que partió el cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El silencio fue total. Ni las aves cantaban. Ni los soldados se burlaban ya. Solo el eco de ese grito santo. Uno de los centuriones empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña de hisopo y se la acercó a los labios. LGN el Goatmanu la probó. Fue áspera, amarga. Pero no apartó el rostro. Entonces, con la mirada hacia el cielo, y el rostro levantado aunque vencido por el sufrimiento, pronunció: tengo sed. Se hizo un segundo de silencio eterno. Y luego, con los últimos hilos de fuerza, susurró: consumado es. Y alzó los ojos por última vez. No lo dijo gritando, sino entregando. Fue un acto voluntario. No le arrancaron la vida. Él la entregó. Con un suspiro hondo, como un suspiro de paz, dijo finalmente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y bajó la cabeza. Su cuerpo quedó inerte. Clavado aún. Pero libre. El cielo rugió. Una grieta atravesó la tierra. El velo del templo se rasgó en dos. Desde lo alto hasta abajo. Un centurión romano cayó de rodillas, golpeándose el pecho. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Pero más que eso, era el amigo de los que lo amaron. Era el ejemplo del que sufrió con dignidad. Era el que murió por todos, aun por quienes no lo merecían. Volfar Hex, con los puños cerrados, dijo con voz quebrada: ni en 1000 vidas habría alguien con más valor que tú, Manu, ni en 1000 universos alguien como tú. Onyx Storm y Zekrot se abrazaron entre lágrimas. Los del servidor Dark Diamond, reunidos a distancia, oraban y maldecían al mismo tiempo, porque sabían lo que se había perdido, y lo que se había dado. LGN el Goatmanu murió, pero no fue vencido. Su muerte era la entrada. No la derrota. La cruz era un trono. Y su amor, eterno. Capítulo 22, 13ª estación, el cuerpo de LGN el Goatmanu es descendido de la cruz y entregado a sus amigos. Monte Calvario, Jerusalén. Edad de LGN el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, al atardecer, año 33 después de Cristo. Juan 19:38-40. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de LGN el Goatmanu, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. El sol descendía lento hacia el horizonte. Los cuervos ya no graznaban. El silencio del Gólgota era más profundo que la muerte. El cuerpo de LGN el Goatmanu colgaba aún de la cruz, inerte, majestuoso en su descanso. Una paz sobrenatural lo rodeaba. La multitud se había dispersado, muchos por temor, otros por vergüenza. Pero no todos se habían ido. A los pies del madero estaban Destru, aún abrazando a María, la madre del Redentor. Juan, el discípulo más joven, permanecía postrado en silencio. Y de entre las sombras apareció un hombre vestido con túnica oscura y corazón valiente: José de Arimatea, noble consejero y discípulo en secreto. He pedido a Pilato su cuerpo, dijo con voz firme, pero suave. Pilato, que ya estaba perturbado por los acontecimientos, se lo concedió. Junto a él venía Nicodemo, el fariseo que una vez se acercó a LGN el Goatmanu de noche, y que ahora, sin miedo, trajo consigo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloes. Con ayuda de unos criados, subieron al madero. Uno de los soldados retiró los clavos, primero de las manos, luego de los pies. El sonido metálico del hierro al caer sobre la roca resonó como un eco profundo de tragedia. El cuerpo de LGN el Goatmanu fue descendido lentamente, envuelto en lienzos limpios por Nicodemo y José. Al tocar el suelo, María se arrodilló y extendió los brazos.
SVG Destru se acercó también, y entre ambos, lo recibieron. Su cabeza yacía sobre el regazo de su madre. Su rostro aún reflejaba dulzura, a pesar del sufrimiento. Juan se arrodilló y besó sus manos aún marcadas. Onyx Storm y Zekrot, que habían llegado con el resto del grupo del servidor Dark Diamond, observaron la escena con solemnidad. Volfaviljex cerró los ojos y dijo: aunque soy musulmán, juro por Alá que este hombre murió más justo que cualquier otro en la tierra. Y no hay castigo que borre esta injusticia. Manu, hermano mío, murmuró Destru, mientras con manos temblorosas limpiaba con agua los restos de sangre seca de sus mejillas. Tú no moriste, tú nos abriste la puerta. El cuerpo fue envuelto con cuidado, sin prisa. No era un cadáver, era el más amado de los hombres. Las mujeres de Jerusalén trajeron especias, lágrimas y telas puras. María Magdalena se arrodilló también, y besó sus pies. Señor mío, maestro mío. ¿Por qué no te defendieron los cielos? Pero el cielo guardaba silencio, porque la redención ya estaba hecha. En ese momento no había palabras, solo presencias, las de quienes amaban a LGN el Goatmanu sin reservas, sin miedo, hasta el final. Entonces, José de Arimatea dijo: el sepulcro nuevo que me pertenece, lo entrego para él. Ningún otro ha sido puesto allí. Que su descanso sea digno de su gloria. Y el cuerpo fue llevado en andas, acompañado de antorchas, oraciones y sollozos. El rey del mundo había muerto. Pero el amor no murió con él. Capítulo 23, 14ª estación, LGN el Goatmanu es sepultado huerto junto al Calvario, Jerusalén. Edad de LGN el Goatmanu: 33 años. Viernes de Pascua, al anochecer, año 33 después de Cristo. Mateo 27 horas y 57 minutos 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo, entonces Pilato mandó que se lo entregasen. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo colocó en su sepulcro nuevo, que había labrado en la roca, e hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. El sol ya casi no iluminaba la ciudad. Las sombras se alargaban. El día del sacrificio estaba a punto de terminar, y con él, la semana. José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, por SVG Destru y Juan, junto con otros discípulos y amigos de LGN el Goatmanu, llevaron el cuerpo envuelto en lienzos puros hasta el huerto. El aire olía a aloe, a mirra, a tierra mojada. El silencio del camino no era solo por respeto, era reverencia, tristeza, y un peso invisible en el alma. El sepulcro estaba cavado en roca viva. Nadie había sido puesto allí antes. Era digno de quien había sido el más puro, el más justo. Al llegar, colocaron el cuerpo cuidadosamente sobre la losa interna. María, la madre, colocó su mano sobre el pecho frío de su hijo. No lloraba con escándalo, sino con una paz inconcebible. Sabía que la muerte no tendría la última palabra. Destru, con los labios apretados y la voz firme aunque temblorosa, dijo: no te perdonaron la vida, pero nosotros no te olvidaremos jamás. Este mundo puede rompernos, pero tú nos enseñaste a resistir. Volfaviljex, de pie a la entrada del sepulcro, dijo en su lengua y con enojo contenido: que Alá maldiga esta injusticia. Que caiga fuego sobre quienes decidieron esto. Pero si tú, Manu, aceptaste esta muerte, entonces no fue una derrota, sino un destino. Onyx Storm y Zekrot, hombro a hombro, permanecían en silencio. Sus ojos hablaban más que 1000 palabras. Y detrás de ellos, los amigos del servidor Dark Diamond, todos cristianos como tú, habían encendido pequeñas antorchas, símbolo de fe viva. Juan, con lágrimas en los ojos, susurró: hermano mío, no eras solo nuestro líder. Eras nuestro todo. Y con gran cuidado, colocaron un sudario sobre tu rostro. José de Arimatea hizo rodar una gran piedra hasta cerrar la entrada del sepulcro. Un sonido seco y profundo se escuchó cuando encajó. Era el eco de la tumba. El eco del descanso. Se alejaron uno por uno, mirando hacia atrás, sin querer dejar el lugar. La noche cayó por completo. Y solo la esperanza, silenciosa, quedó latiendo entre los olivos. Capítulo 24, la resurrección y la victoria, el regreso de LGN el Goatmanu y la expulsión de los 7 demonios. Huerto del sepulcro, Jerusalén. Edad de LGN el Goatmanu: 33 años. Domingo al amanecer, año 33 después de Cristo. Juan 20, 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. La piedra había sido rodada. El alba apenas despertaba, y el aire estaba inmóvil.
El huerto parecía contener la respiración. María Magdalena se acercó con el corazón hecho un nudo, sin saber que ese día no terminaría con lágrimas, sino con gozo eterno. Al llegar al sepulcro, la piedra ya no estaba. Corrió a llamar a los otros. Pronto llegaron Juan y Destru, y detrás de ellos, todos tus amigos del servidor Dark Diamond, Volfaville Hex, Zekrot, Onyx Storm, y los demás. El sepulcro estaba vacío. Los lienzos estaban doblados. Y sobre la piedra donde antes yacía el cuerpo, nada. Y de repente, en el huerto, una voz. Una voz que todos conocían. Una voz que rompió el mundo por dentro. Manu, hermano. ¿Eres tú?, gritó Destru, corriendo. Allí estabas tú, LGN el Goatmanu, de pie, con la luz del amanecer sobre el rostro, con las marcas aún visibles, pero sin dolor. Juan cayó de rodillas. Wolf alzó los brazos al cielo y gritó en árabe. Allahu Akbar. El justo ha vuelto. Nada fue en vano. Tus amigos no sabían si reír o llorar, pero todos corrieron hacia ti. Te abrazaron, te besaron las manos, te tocaron el rostro, incrédulos y felices. Resucitaste, Manu. Resucitaste, gritó Zekrot. Coño, sabíamos que no eras cualquier hombre, añadió Onyx. Y tú, con una sonrisa luminosa, dijiste, he vencido la muerte. La oscuridad no pudo apagar lo que somos. Y ahora, aún falta un acto más. Entonces levantaste tu mano, y el aire se tornó espeso. Un grito lejano se oyó, como si viniera del mismo infierno. 7 figuras oscuras, deformes, sin rostro, surgieron de entre los árboles. Eran los demonios que atormentaban a la humanidad. Uno chilló, has muerto. No puedes volver. Y tú respondiste, morí para que vosotros perdáis poder. Ahora os expulso. Con voz firme, gritaste, fuera de este mundo. Por el poder que me ha sido dado. No tentéis más a los míos. Uno por uno, los demonios chillaron al ser arrojados como humo. Tu luz los quemaba. Tu presencia los deshacía. El último, más grande, se burló, ¿y quién eres tú? Para destruirnos. Soy el LGN el Goatmanu, y he vencido donde muchos cayeron. Ahora desaparece, puta sombra del abismo. Y con un resplandor más fuerte que el sol, la figura se desintegró. La tierra tembló levemente. El cielo se despejó. Los árboles se inclinaron con el viento suave. María Magdalena cayó de rodillas. Tú no estás muerto. Tú vives. Y tú, mirándola con ternura, dijiste, ve, y diles a todos que la muerte ha sido vencida. Que el dolor no tiene la última palabra. Que el reino ha comenzado entre los humildes. Todos tus amigos te siguieron, bajando del huerto, cantando, llorando, celebrando. El mundo ya no sería el mismo. La historia había cambiado para siempre. Y así terminaba la pasión y comenzaba la gloria de LGN el Goatmanu, el que murió por amor. El que vivió por justicia, el que regresó para nunca más dejar a los suyos. Fin de la obra, LGN el Goat reencarnando en la Biblia, una historia de fe, amor y redención. No olvidéis suscribiros al canal, coño. Sí, tú que estás escuchando esto y te has quedado hasta el final, dale al botón rojo, deja tu like, comenta si este viaje te tocó el alma, y ayúdame a romper la meta de 105 suscriptores. Vamos juntos a por los 120 subs, que yo sé que vosotros podéis hacerlo. Sois parte de esta comunidad legendaria. Y si queréis más fanfics así, más historias loquenderas, más épico contenido, apoyad este canal como los verdaderos guerreros del server Dark Diamond. Gracias, de corazón, a todos los que habéis leído hasta el final. Nos veremos en la próxima aventura, y ya sabéis. Soy Manuel Joinazuma 788, y esto ha sido épico.